Vamos a ver en este momento cómo poder integrar drivers, ya sean de manera temporal o permanente en un Windows P. Cuando integramos drivers de manera temporal en un Windows P que ya ha iniciado sesión, vamos a tener que realizarlo de la siguiente manera. En este momento estoy utilizando un Windows P que está basado en Windows 11, pero no trae drivers de red como estamos observando en este momento. Para esto lo que voy a hacer es extraer los drivers, que en este caso yo los tengo aquí en este sistema operativo Windows 10 LTSC, que está en esta partición, para poder cargarlos de manera temporal en esta sesión que estoy iniciando con el Windows P. Para esto necesito previamente tener el software DISM. Así que vamos a ejecutar la versión correspondiente para la arquitectura, que en este caso sería de 64 bits. Aquí estoy observando que me muestra el Windows P, que en este momento estoy como tal iniciando, y acá me va a aparecer es la unidad donde tengo el sistema operativo en la partición C. Lo que voy a hacer, como ya les mencioné, es extraer los drivers para agregarlos de manera temporal. Me dirijo aquí donde dice drivers, luego selecciono adaptadores de red, exporto el driver y aquí me va a preguntar dónde quiero guardarlo. Voy a guardar aquí en la unidad D y puedo utilizar cualquier nombre, en este caso puede ser net. Espero un momento, esto es bastante rápido, como ven prácticamente no demoró nada. Luego de esto ya tengo que dirigirme por acá en archivo y desmontar la imagen. Ya, luego cierro esto. Perfecto. Ahora, ya que tengo el driver, si puedo revisarlo aquí en la carpeta net, voy a ver que tengo el adaptador de red correspondiente. Aquí voy a presionar Shift en el archivo INF, además clic derecho y selecciono Copy as Path, es decir, copiar como ruta de acceso. Luego de esto voy a abrir el símbolo del sistema y aquí lo que voy a hacer es digitar el siguiente comando: drvload, y agrego aquí la ruta del archivo INF del driver de red que quiero agregar en esta sesión. Se integra bastante rápido. Puedo esto ya minimizar o cerrar. Y veo ya que en este momento tengo acceso a internet. Aquí en el símbolo del sistema puedo realizar un ping a google.com y ver la respuesta que voy a obtener. Como estamos observando, tengo respuesta de esa dirección, de manera que me está funcionando sin ningún problema. Ahora, cuando yo apague la máquina y la vuelva a iniciar con este Windows P, no voy a tener nuevamente el driver de red. Si yo necesito trabajar siempre con este equipo y este WinP, lo más conveniente sería que integrara el driver dentro de la imagen ISO, que en este caso sería este WinP. Para esto voy a realizar lo siguiente. Voy a reiniciar el equipo y voy a iniciar en modo normal, es decir, con el propio sistema operativo que tiene este equipo, para desde ahí yo poder abrir el archivo ISO del este WinP y poder integrar el driver, y este driver ya quedaría de manera permanente. Así que nuevamente voy a hacer uso de DISM para poder realizar todo este trabajo. Así que voy a abrir el programa. Una vez ya que esté abierto, voy aquí a seleccionar archivo, montar imagen, y aquí voy a seleccionar el archivo boot.win, pero antes de eso tendría, claro está, que extraer el archivo como tal dentro de la imagen ISO que se encuentra. ¿Okay? Entonces en este caso primero voy a ubicar el archivo ISO. Luego de esto voy a abrir con el 7zip o cualquier otro programa que me permita abrir esta imagen. Luego aquí en la carpeta Sources voy a arrastrar al escritorio o cualquier otra ruta de mi equipo este archivo. Una vez ya que tengo aquí en el escritorio, cierro esta ventana y lo que voy a hacer aquí ahora sí es a seleccionar como tal el archivo que acabo de descomprimir.
Una vez ya que lo selecciono, aquí voy a ver que solamente tengo una sola edición, digámoslo de esa manera, que en este caso sería el Windows P iniciable. Luego de esto, tengo que buscar una carpeta temporal donde voy a almacenar de momento, como su nombre dice, temporal, los archivos que vaya a descomprimir del boot.win para poder inyectar o agregar el driver de manera permanente. De igual manera, aquí yo le puedo poner cualquier nombre, en este caso voy a poner solamente temp, y luego de esto voy a presionar aquí donde dice aceptar. Espero un momento, luego de esto que se monte la imagen, veo aquí el texto imagen montada y luego aquí voy a presionar donde dice abrir sesión. Aquí me voy a controladores y como veo aquí no tiene prácticamente casi nada de driver, solamente tiene 3 y voy a agregar el driver de red. Voy aquí a seleccionar donde dice añadir, busco la carpeta del driver que en este caso estaba en el disco D, en net, le voy a dar a seleccionar carpeta, espero un momento y veo ya que me dice que se ha completado la operación de agregar el driver. Como vemos aquí, ya está el driver correspondiente. Luego de esto voy a dirigirme aquí en archivo y selecciono guardar imagen. Selecciono guardar directo. Espero que se guarde. Una vez ya que finalice. Ok, listo, ya terminó. Así que nuevamente me voy aquí en archivo y ahora le voy a dar en desmontar la imagen. Una vez ya que termino con esto, voy a cerrar este programa y voy a abrir el AnyBurn, que en este caso lo teníamos por aquí. Lo que voy a hacer aquí es seleccionar la opción editar archivo de imagen. Voy a buscar la imagen ISO, que en este caso está aquí en la unidad G. ISOs, selecciono el archivo. Le voy a dar en siguiente. Abro aquí la carpeta sources y aquí voy a reemplazar el archivo bootwin por el que acabo de inyectarle el driver. Luego le voy a dar en siguiente. Le voy a poner otro nombre. En este caso vamos a ponerle driver net, puede ser para identificar. Y le voy a dar en crear ahora. Ok, ya finalizamos una vez que ha terminado. Luego de esto vamos a reiniciar nuevamente para ver que ahora ya en el momento que iniciemos con este Windows P ya vamos a tener acceso a internet porque el driver ya fue inyectado en la imagen ISO correspondiente. Así que nuevamente selecciono la memoria USB. Estoy trabajando con Ventoy, como ya les mencioné. Aquí selecciono, como ven ya, la imagen que tiene el nombre como tal, driver net. Inicio en modo normal. Esto no solamente sirve para poder integrarlo con drivers de red, si en el caso de que necesiten agregar otro driver que necesiten por algún hardware en específico que necesiten sí o sí trabajar en el Windows P, pueden hacerlo. Es realmente fácil y muy sencillo como están observando y todo depende también de los drivers que vayan a inyectarle. En algunos casos inyectan el driver de video en un Windows P, por lo general puede causar que el explorador de archivos o el proceso explorer.exe empiece a reiniciarse y no puedan trabajar. Así que mucho cuidado con los drivers que vayan a agregar, pero más que todo esto es prueba y error. Como estamos observando, apenas iniciamos y ya vemos que tenemos conexión a internet. De igual manera, podemos nuevamente hacer un ping. Y observamos que tenemos respuesta de esa dirección como tal. Bueno, espero que este pequeño video sea de utilidad y pueda servirte para que agregues los controladores que necesites en tu ISO Windows P. ¿Qué te pareció este tutorial? Si te parece útil, déjalo en los comentarios.